Hoy continuamos con nuestro libro de Santiago, con nuestra serie de este libro precioso, de este libro maravilloso. En el mensaje de la semana pasada vimos cómo Santiago, inspirado en el Espíritu Santo, nos enseñó que nosotros debemos, escuche bien, escuchar más de lo que hablamos para así poder poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas y vencer todo lo que él había mencionado desde el versículo 2 hasta el versículo 18 de Santiago. Vimos en los versículos 19 al 25 la semana pasada que el cristiano, para ser un vencedor en Cristo, no puede ser un oidor olvidadizo, sino que la palabra de Dios sembrada en su mente debe ser practicada y vencerás. Ese fue el título. Hoy Santiago continúa su hilo de pensamiento y nos enseña cómo la palabra de Dios en nuestras mentes debe llevarnos, escuche ahora, a vivir un cristianismo, una religión cristiana de manera práctica. Recuerde que el tema principal del libro de Santiago es que la fe sin obras está muerta. O sea, la fe en acción. Eso es lo que presenta Santiago desde el inicio hasta el final. El título de hoy es Vida cristiana a la manera de Dios, llena de misericordia y santidad. Ese es el título, la vida cristiana a la manera de Dios. ¿Cómo es la vida cristiana a la manera de Dios? Llena de misericordia y santidad. Yo quiero que usted siga el hilo de cómo voy a estar predicando hoy, porque es un tanto diferente. Regularmente predicamos abriendo el pasaje y predicamos lo que dice el pasaje, pero hoy no. Hoy yo quiero recorrer por la Biblia para que lleguemos al pasaje de Santiago y ya usted verá por qué. Recuerde que el título es La vida cristiana a la manera de Dios, llena de misericordia y santidad. En este pasaje que vamos a predicar, que son los versículos 26 y 27 de Santiago, yo quiero leerlo en dos versiones. Usted tiene ahí la Reina Valera, que ya es muy obvio porque siempre leemos en la Reina Valera, pero yo quiero leerlo, este pasaje, en dos versiones diferentes. La Nueva Traducción Viviente, primero, que dice, escuche bien, Santiago 1, 26 y 27, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Versículo 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo la corrompa, o sea, te corrompa. Ese mismo pasaje, pero en la versión traducción lenguaje actual, nos da un mejor entendimiento de lo que está diciendo Santiago. Escuche bien. Versículo 26, si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. De manera que Santiago usa dos palabras que son muy importantes en este día. Él usa la palabra religión y usa la palabra religioso. Hablando de la religión cristiana, la religión es un sistema de creencias y normas que están, escuche bien, reguladas y sancionadas por Dios mismo. Por un lado, Él ofrece interpretación del mundo y por el otro ordena la conducta de los individuos. En palabras sencillas, la religión cristiana no es más que todas las creencias de Dios en la Biblia
y que usted y yo ahora vivimos por mandato de Dios y por regulación de Dios. Eso es la religión cristiana. Un religioso, entonces, hablando dentro de la religión cristiana, es uno que vive de acuerdo a las exigencias del cristianismo. Entiéndase, a las exigencias éticas, espirituales y morales del cristianismo. Así que esos dos términos no pueden irse de nuestras mentes, religión y religioso, porque lo estaremos usando ambos. Ahora, escuche ahora. La pregunta que quiero comenzar respondiendo es esta. ¿Cómo llegamos a la religión cristiana? Escuche la respuesta que dan algunos. La religión cristiana fue establecida por Jesucristo cuando vino, murió y resucitó por nosotros, y desde ahí tenemos la religión cristiana. Eso es un error. La religión cristiana ha existido, escuche ahora, siempre ha existido la religión cristiana. Lo que sucede es que la religión cristiana, que sería, recuerde que definí, no pierda el hilo de la definición, la religión cristiana la definí como un sistema de creencias y normas reguladas y sancionadas por Dios. Pregunto, ¿cuándo Dios ha dejado de existir? Gracias, nunca ha dejado de existir. Por ende, la religión cristiana ha existido desde la creación misma. No con el nombre de religión cristiana o de cristiana, pero ha existido. Así que me permito mostrarle a ustedes, para que tengamos un mejor entendimiento, cómo nosotros llegamos a la religión cristiana. ¿Cómo se formó? Pues la religión cristiana inicia en el libro de Génesis, donde dice que Dios lo creó todo, y al crearlo todo, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis 1 y 27. Y ustedes saben las implicaciones de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Menciono algunas solamente. Somos diferentes a la demás creación. Estamos por encima de la demás creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que ejerzamos autoridad sobre la demás creación. Pero por sobre todo, Dios nos hizo, según la Biblia, conforme a su imagen y semejanza, para que vivamos para su gloria. Por eso dice en el libro de Isaías que vendrá a él, o que él traerá a sí mismo a todos los que ha creado para su gloria. Bendito el nombre del Señor. Así que la religión cristiana no puede ser vista desde Cristo, o desde el nacimiento de Cristo, o desde la resurrección de Cristo. Cristo es parte de eso que estamos viendo y que vamos a ver. Él nos crea su imagen y semejanza. ¿Y qué sucedió? El hombre escogió desconectar su mente de Dios. Génesis 3, 1 al 8. Hubo una oferta. Y el hombre que tenía una mente libre, algunos le llaman libre albedrío, pues yo le voy a llamar una mente libre para escoger. El hombre escogió. ¿Y qué fue lo que escogió? Escogió desconectar su mente de Dios, vivir separado de Dios en cuanto a la voluntad, y entonces entraron en el hombre, en el ser humano, 3 sentimientos que eran ajenos a él cuando Dios lo creó: el miedo, la vergüenza y la culpa. Y escuche lo que sucedió, escuche bien, a partir de que el hombre decidió cerrar su mente a Dios y abrirla a una aventura. Oiga cómo lo dice la Biblia. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Eso está en Efesios 4:18 en la Nueva Traducción Viviente. En otras palabras, Dios crea todo, crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, siendo creado con una mente libre, lo que algunos llaman libre albedrío, el hombre decide probar suerte sin Dios, separado de Dios, y ahí está el resultado. Miedo, vergüenza y culpa. Ahora dice la Biblia que después de eso tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Eso está, repito, en Efesios 4:18. ¿Y qué sucedió? Sucedió
escuche ahora que Dios no desamparó al hombre. Sorprendentemente, el hombre desobedece a Dios, le daña la creación a Dios, le daña el plan literalmente, o le afecta el plan si le gusta más. Y Dios dice que dice la Biblia que antes de Dios dar la sentencia, ¿qué hizo Dios primero? Usted me dirá, y yo diría que dio una promesa, pero hay algo que es primero incluso a la promesa. ¿Sabe qué? Que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, que cuando el hombre pecó, el miedo, la vergüenza y la culpa entraron, y el hombre está avergonzado porque está desnudo, se da cuenta, y oiga lo que hace Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Está matando un animal por primera vez para cubrir la desnudez del hombre. Y después que hace eso, bendito el nombre del Señor, o antes quizás ya lo había hecho, Dios le da una promesa de restauración en Génesis 3:15, donde dice, y usted la conoce, que el hijo de la mujer, representando María en el futuro, vaya toda la mujer, que el hijo de la mujer iba a aplastarle la cabeza al diablo. Desde entonces, y a pesar del pecado del hombre, de su desobediencia y de estar infectado de miedo, vergüenza y culpa, sentimientos que nos hacen vivir huyendo de Dios, escuche esto, Dios nunca nos ha desamparado. Dios nunca ha desamparado a la raza humana. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la religión cristiana? Todo. La religión cristiana está fundamentada en los principios establecidos en la Biblia de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos distanciamos de Él, corrimos de Él, dañamos el propósito de Dios en nosotros, pero escuche ahora, Dios nunca nos abandonó, sino que nos cubrió, nos dio promesa de vida eterna en Cristo Jesús y siempre ha estado buscándonos. Ejemplo, Adán y Eva. Segundo ejemplo, capítulo 6 de Génesis, Noé y su familia. Dios escoge destruir la tierra, pero escoge a Noé y su familia y los salva para continuar su creación. Otro ejemplo, la Torre de Babel. El hombre va y decide la creación de ese entonces hacer una torre para llegar hasta Dios, y sabrá Dios qué cosa tenían en mente hacerle a Dios cuando llegaran, cosa que no iban a lograrlo, y Dios lo dispersa para que se multipliquen y se fructifiquen. O sea, Dios preservó su creación. Dios promete a Abraham que le iba a ser padre de multitudes, pero usted lee la Biblia y se da cuenta que le dice que lo va a hacer padre de multitudes a través de su simiente, o sea, la promesa de Génesis 3:15 que él había hecho. ¿Y qué sucedió? Que de Abraham nace Juan el Bautista, que según la Biblia, escuche qué dice de Juan el Bautista. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, o sea, de Cristo, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ve cómo la misericordia de Dios viene desde la creación corriendo detrás del hombre, y dice que esa misericordia, dice, con que nos cubrió, nos visitó desde lo alto la aurora, y dice para dar luz a los que habitan en tiniebla y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Cómo resumo esto? Que la religión cristiana no nace con Cristo. La religión cristiana nace con la necesidad del hombre de ser cubierto por Dios. Y Dios cubre al hombre, lo ha cubierto, lo ha buscado, lo ha amado, lo ha preservado. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista llega para preparar el camino del Señor. Y ustedes saben lo que sucede después.
Llega Jesucristo y Él nace de la mujer como el cumplimiento de Génesis 3:15. Vive la vida perfecta que usted y yo no pudimos vivir, y esa vida perfecta lo hace resucitar, o sea, el Padre lo resucita. Y ahora, escuche bien, todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Hijo, o sea, en Cristo, somos salvos e introducidos a la religión cristiana que está mencionando Santiago en los versículos 26 y 27 de Santiago. Fíjense cómo dice que Jesús llegó. Jesús llegó siendo Él en el principio la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba con Dios. Eso está en Juan 1, 1 al 4. Y el versículo 14 dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero eso no termina ahí. Mire lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que desde Génesis, en la creación, Dios viene cuidando, preservando y guardando a la raza humana para llegar a este momento glorioso de que todo aquel que acepta a Cristo como Salvador es declarado en potestad y autoridad y derecho legal como un hijo de Dios. Y esa es la religión cristiana. Les dije al principio que iba a ser diferente, porque ahora entro en el pasaje bíblico y mi único tema, mi último tema, mi único y último tema. Todo lo demás fue introducción para que usted entienda que la religión cristiana no es una serie de conceptos acerca de Cristo, no es ni siquiera una serie de creencias acerca de seguir a Cristo. La religión cristiana va más allá, va con el cuidado de Dios y la necesidad en el hombre de ser cuidado por Dios desde la creación misma. Y ahora Santiago nos dice que si usted y yo nos creemos religiosos, ¿sabe lo que está diciendo? Dice, si alguien se cree muy santo, en la NTV dice, si afirma ser religioso, vamos a quedarnos ahí. En otras palabras, si tú afirmas ser parte de la religión cristiana, pero en la práctica tú no puedes controlar tu lengua, pues ¿qué pasa con esa persona? Dice, te engaña. Tu religión no vale nada, te engañas a ti mismo, dice la versión NTV. En la vida cristiana no es lo que tú te creas o afirmas, sino lo que Dios dice del testimonio que tú estás dando. Lo digo de esta forma: no basta con decir que somos de la religión cristiana, que pertenecemos a una iglesia, que somos miembros de una iglesia, sino que es tu testimonio de vida en Cristo lo que hará que el Espíritu Santo dé testimonio de que eres hijo de Dios. Eso está en Romanos 8:16. Hay parámetros, mis amados hermanos, y evidencia para medir si una persona que dice ser religioso, que dice ser cristiano, está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dígame un parámetro, pues está en el texto, no hay que ir lejos. Dice, pero no controlas tu lengua. En otras palabras, en el hilo de pensamiento de Santiago, lo que está diciendo es que la verdadera religión, la verdadera conversión, la verdadera vivencia cristiana se muestra en una persona que la palabra de Dios ha entrado en su mente y por ende le cambia la forma de pensar y la forma de hablar. Eso está en los versículos anteriores que predicamos ya. Ese es el hilo de pensamiento. Santiago llega a esto de la religión para decirnos que no nos engañemos, que la religión verdadera, o sea, la religión cristiana, tiene unos parámetros que ya están inventados. Usted y yo no inventamos nada. Usted y yo no decimos cómo vamos a ser cristianos. Usted y yo no decimos cómo vamos a vivir para Cristo. La Biblia establece la norma de vida. Y ahí entramos al versículo 27, mi último versículo. ¿Qué dice?
La religión pura y verdadera a los ojos de Dios. Usted ve, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios. ¿Qué me importa lo que diga el pastor suyo de su religión? ¿Qué me importa lo que diga usted? Es que la religión verdadera tiene que ser vista desde la óptica de Dios, desde los ojos de Dios. La religión pura, versículo 27, y verdadera a los ojos de Dios consiste. ¿En qué consiste? Oye, como dice la versión Telea, traducción lenguaje actual, consiste en agradarlo, o sea, a Dios, y hacer el bien. Por eso te dije que la religión cristiana no comienza cuando Cristo viene, sino que ha estado con nosotros desde la creación. Dios quiere ser agradado y tú y yo podemos agradarle ahora a través de Cristo. Mis amados hermanos, lo que está diciendo la Biblia de manera contundente es que medir tu vida en Cristo es algo que le compete a Dios. ¿Y cómo Él lo hace? A través de los parámetros que ha establecido, porque definimos la religión, la definimos ya desde el inicio, no desde el inicio del mensaje, sino desde el inicio del culto, como un sistema de creencias y normas que son reguladas y sancionadas por Dios. Es Dios en la religión el que dice, o sea, en la religión cristiana, en donde estamos insertados tú y yo, Dios dice lo que le agrada y lo que no le agrada. Es un sistema de creencias y normas que están reguladas por Dios, establecidas por Dios. Y dentro de ese sistema, Él nos da la interpretación y la forma correcta de vivir en el mundo y la forma correcta de vivir para con los demás. Si usted me pregunta por un paralelo en la Biblia de Santiago 1, 26 y 27, yo creo que no hay mejor paralelo en la Biblia que este pasaje que voy a leerle. Pero agárrese de la silla, porque quizá usted nunca ha pensado en que este pasaje puede ser usado como un paralelo. Pues escucha ahora. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice la Reina Valera, con toda tu mente, dice otras versiones, y con toda tu mente, que lo repite la Reina Valera al final, dice, este es el primero y grande mandamiento. Y escucha ahora, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vida cristiana, amar a Dios por encima de todas las cosas. Religión cristiana, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y después, brincar y saltar, jactarme de que soy de Dios. No, sal afuera para proyectar ese amor vertical de Dios en ti, de manera horizontal en tu prójimo, es lo que está diciendo Santiago. Y verán más adelante en otros mensajes que Santiago está diciendo, si no es de esa forma, tu fe está muerta. Tu religión no sirve. No puedes decir que eres miembro de la religión cristiana y que estás agradando a Dios. Pero no le he dicho esto que le voy a decir ahora. Mateo 22, 37 al 40 es una cita del Antiguo Testamento. Por eso le dije que nuestra religión cristiana no comienza, mis amados hermanos, con Cristo. Que nuestra religión cristiana ha existido siempre, porque no la vea como una serie de reglas acerca de Cristo, véala como el Dios Padre que nos ha cuidado, que nos ha amado, que nos ha protegido, que nos ha buscado, que nos ha cubierto de tal manera que terminó sacrificándose en Cristo por nosotros mismos, por nuestros pecados. ¿Cómo concluyo? Santiago no ha perdido su hilo de pensamiento sobre la fe, sobre la tentación, sobre las pruebas. Lo que Santiago está dejándonos saber, hermano, es que uno de los obstáculos más grandes en la vida cristiana, en la religión cristiana, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Lo que nos creemos, dice, fíjense que en el pasaje dice, si afirma ser religioso. En otro dice, si alguien se cree muy santo.
O sea, que en esta vida cristiana, en esta religión cristiana, el obstáculo más grande no es el diablo, soy yo. Como yo me veo a mí mismo, me veo como un producto acabado, un producto terminado, un producto que todo lo hace bien. Y dice, no, eso no es así. Tienes que seguirte dejando trabajar. Y sobre todo, el hilo de pensamiento, repito, es la palabra de Dios en tu mente. Tienes que cambiar tu lengua, tu forma de pensar para que tu forma de actuar sea diferente. Y la conclusión de Santiago, repito, en estos dos versículos, 1, 26 y 27 es, si estás bien con Dios, si estás viviendo la verdadera religión de Dios, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, y eso se ve amando al prójimo como a ti mismo. Yo se lo describo de esta manera, la vida del cristiano. Es como una persona que va a entrar en un ascensor para subir. Entra al ascensor, pero sigue en la tierra. Cierra la puerta del ascensor, pero sigue en la tierra. Está dándole al botón, pero sigue ahí. Y aún dándole y subiendo, está subiendo, pero sigue en la tierra. Mire cómo concluye Santiago. Dice que la vida cristiana, amando a Dios y sirviendo al prójimo, no puede dejar que el mundo te corrompa. Dice la versión Telea, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. O sea que dentro de todo eso, usted y yo estamos en el ascensor que es nuestra vida cristiana, pero estamos en la tierra, sufrimos las cosas que sufren todos los demás, pero nosotros tenemos que seguir subiendo en esa vida cristiana, ascendiendo en Cristo, obedeciendo a Cristo, para que el mundo no nos atrape en sus maldades, en sus engaños, y así podamos vivir nuestra vida cristiana a la manera de Dios, llena de misericordia y santidad. Señor, he predicado.